Agradecemos también la presencia del señor legislador Roberto Gómez Alcíbar del movimiento Creo. Este día, el bloque legislativo Creo Ciari Amauta dio por terminado el acuerdo legislativo que suscribió con Alianza País junto a las bancadas del BIN y BADI, el bloque de independientes, los dos bloques de independientes, luego de que varios legisladores bloquearon el juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Vamos a consultarle al señor legislador Roberto Gómez Alcíbar si efectivamente el hecho de que no se haya aprobado el informe de la Comisión de Fiscalización para que el juicio a la presidenta del CNE pase al Pleno es la razón determinante para concluir este acuerdo legislativo con el bloque de gobierno. Bienvenido, señor asambleísta, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Yo creo que la realidad supera en toda forma lo que esperaban ellos, ¿no? Yo creo que este acuerdo legislativo debió haber sido una cuestión solamente muy puntual del momento. Lamentablemente lo estiró el coordinador de la bancada, Luis Pachala, a unos niveles absolutamente inesperados para alguien en la oposición, porque está coordinando un bloque que es de oposición. No se olvide usted que subieron los impuestos, no se olvide usted que dieron quórum para meter irregularmente una ley económica urgente en el fin de año, por el 30 o 31 de diciembre, de una manera bastante irregular. Y ahora, hace poco, vimos cómo blindaron a la ministro de gobierno. Inclusive, si no me equivoco, varios legisladores liderados por Luis Pachala olvidándose de aquello que habían defendido los últimos 10 años. Votando en contra de la defensa de la libertad de expresión, independientemente de quién sea el vocero. Todos en la oposición, el movimiento Creo en general, yo en particular y muchísimos ecuatorianos se quejaron de la forma en cómo desde el gobierno se cerraba medios en los últimos 10 años. Y ahora resulta que coincidencialmente con esta radio, hace poco se presentó un cambio de orden del día en el Pleno de la Asamblea Nacional y con el liderazgo del señor Pachala se votó en contra de que se debata lo que está sucediendo con la radio. En consecuencia, pues yo creo que esa entrega al gobierno le hizo pensar al gobierno que tenía a través del coordinador Pachala al bloque para abusar de él como le daba la gana. Y yo creo que hace muy bien, lamentablemente es muy tarde para romper el acuerdo que tienen, pero yo creo que es la decisión correcta. No se olvide usted que 2 semanas después del acuerdo legislativo se blindó a María Fernanda Espinosa y se la dejó en la impunidad. Y que Jimena Peña, por esas fechas, decía que no era con fiscalización el acuerdo. Lo cual, en ese mismo momento, hace casi un año, debían romper cualquier vestigio de relación que tengan con Alianza País. Dos puntualizaciones, señor legislador. Primero, ¿es posible que sea Luis Pachala el responsable de lo que usted señala cuando el bloque, es verdad, es coordinado por él, pero las decisiones se las toma por los componentes de todo el bloque e inclusive por las autoridades del movimiento Creo? No puede ser posible que el señor legislador Luis Pachala sea el responsable de todo lo que ha venido ocurriendo, que dice usted son errores de la bancada. Vea, hay un coordinador de la bancada. Yo fui coordinador de la bancada el primer año cuando hicimos oposición total al gobierno, siempre razonable, pero oposición frontal. Y alguien tiene que responsabilizarse de esto, pues, como las autoridades. Si los asambleístas son los que están ahí, y quien blindó a la ministra de gobierno fue él, en la comisión, en el último juicio político. Y ahí sí había acuerdo, pues. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que blindan a la ministra de gobierno? Y no se olvide usted que tienen un juicio político nuevamente que tratar en la comisión sobre la ministra de gobierno. Que vamos a ver, yo espero que no solamente sea a través de comunicado nomás, pues que rompen y que no demuestren que siguen atados al gobierno el señor Luis Pachala cuando el juicio político llegue a la comisión. Ya se verá
yo creo que los asambleístas tienen que responder por lo que hacen, por lo que hacemos los asambleístas. Pero si ustedes tenían... El bloque de la Unidad por el Cambio tiene varias fuerzas políticas. El señor Luis Pachala es de otro partido político. Es de Amauta, me parece. Y no es él un militante de Creo. Hay un bloque que se llama Bloque de Unidad por el Cambio, que así se inscribió cuando yo estuve en la coordinación de la bancada del primer año, que hacía oposición. Usted pertenece al movimiento Creo, señor legislador. Yo soy militante afiliado al movimiento Creo. Pero entonces, si ustedes veían en el señor Pachala que es un obstáculo para poder avanzar en la propuesta que ustedes hicieron de oposición crítica al gobierno nacional, ¿por qué lo nombraron coordinador y por qué lo mantienen hasta el momento? Vea, yo creo que estas son cosas que tienen que tratarse. Hay corregido el día de hoy, yo creo que muy tarde porque ya quedó en la impunidad. El blindaje que se le ha dado el día de hoy es un atentado contra la democracia. La democracia requería transparencia. La señora Diana Tamaín, como la señora María Romo, la presidenta del CNE y la ministra de Gobierno, representan la primera un atentado contra la seguridad y la transparencia democrática, y la segunda pues un peligro para la seguridad ciudadana. Ambas tienen que ir, y ahora la pregunta es, ¿van a hacer lo mismo nuevamente, blindar a la ministra de Gobierno en el juicio político que tiene que llegar a la comisión en los próximos días? De lo que se queja hoy el señor Pachala, lo va a volver a hacer él. Una segunda puntualización, señor legislador. Usted señala que el bloque de Creo estaba liderando la oposición crítica en contra del gobierno nacional. ¿Cómo puede haber una oposición con un gobierno con el que se ha pactado, con un gobierno que es verdad en la Asamblea Nacional se ha llegado a un acuerdo legislativo? ¿Cómo ustedes pueden hacer una oposición crítica frente a su aliado, frente a un gobierno con el cual acordaron varios temas? ¿Cómo puede hacerse eso? Mire, yo lo he venido haciendo, se ha venido haciendo, y cada vez que lo han permitido, el señor Pachala no ha distorsionado las votaciones, se ha hecho. Yo por eso creo que el día de hoy hay que establecer responsabilidades, y yo le digo, el juicio político a la ministra de Gobierno presentado el año pasado, el primero, y son juicios de oposición, y lo que busca un juicio político es a un funcionario cuya permanencia en el mismo constituye un impedimento al normal desarrollo de la nación o de los planes individuales de los ciudadanos. Y eso es lo que representaba la señora Romo en el juicio político anterior, lo que representa la señora Atamaín ahora, y lo que también sigue representando la ministra de Gobierno en el peligro que significa que ella esté a cargo de la seguridad de los ciudadanos. La oposición se hace con hechos, no con palabras. Y cuando estamos enjuiciando a la ministra de Gobierno hay que censurarla cuando hay razones suficientes como las hay hoy. Y ojalá, veremos, que no repitan ellos, el señor Pachala nuevamente en la comisión, el blindaje a la ministra de Gobierno, ahora que ha roto el acuerdo. Eso se determina con hechos, y así debería ser. Efectivamente, ante su pregunta. Efectivamente, la ciudadanía está viendo los hechos, es decir, el movimiento Creo, el bloque legislativo del movimiento Creo y el bloque de Alianza País blindaron a la ministra de Gobierno en el primer pedido de juicio político y ahora a la presidenta de la Asamblea Nacional, que también es aliada del gobierno del presidente Lenín Moreno. Entonces, la ciudadanía no ve que haya lo que usted dice, esa oposición crítica por parte del bloque de Creo. Más bien ve ahí un acuerdo, un pacto para blindar justamente a estos dos funcionarios y a otros, señor legislador. Mire, con muchísima claridad, el juicio político en contra de la ministra de Gobierno lo estoy haciendo yo soy del movimiento Creo, yo soy de la oposición. Lamentablemente, la coordinación del señor Pachala se ha dedicado a coordinar más con Jimena Peña y María Paula Romo que con la ciudadanía. Yo creo que eso tiene que cambiar. Cuando el señor Pachala vota por blindar a la ministra de Gobierno, lo que hace es impedirle a los miembros del bloque Unidad por el Cambio, que pertenecen a Creo, a que se pronuncien en el Pleno de la Asamblea Nacional porque mataron el juicio en la comisión. Y ahora están viviendo lo mismo.
La pregunta es qué van a hacer en el próximo juicio político. Por eso yo espero que esto sea con hechos y la ciudadanía espera que esto sea con hechos. Yo le digo que para aclararle el tema del bloque, el bloque se llama Unidad por el Cambio. Dentro del bloque Unidad por el Cambio, así fue inscrito, no importa cómo le digan ahora. Ese bloque Unidad por el Cambio tenía Mauta, Podemos, Suma, Participa, Ciari e independientes que siguen ahí. Hay asambleístas dentro del bloque que pertenecen a Creo y estos asambleístas que tenemos unos principios, que fundamos un partido hace poco, no nos podemos prestar para andar solapando y dejando en la impunidad a ningún ministro incompetente. Pero al parecer, señor legislador Roberto Gómez Alcíbar, el blindar a la ministra de Gobierno, el blindar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, parecería, digo, que es parte del pacto, del acuerdo que ustedes suscribieron con Alianza País, el BIN y el BADI. Mire, yo lo dije con muchísima claridad hace algún tiempo, lo vengo repitiendo. La ministra de Gobierno tiene una estrategia, que es ponerle la marca de Creo al juicio político en contra de la presidenta del CNE y ponerle la marca de la Revolución Ciudadana al juicio político en contra de ella, de la propia ministra de Gobierno. ¿Para qué? Para así dividir y vencer y dejar en la impunidad a la presidenta del CNE, que es lo que ya ha logrado, y ahora para quedar en la impunidad ella cuando el juicio político vuelva a llegar a la Comisión de Fiscalización. Entonces esta estrategia que yo la viene denunciando, y aquí mismo en estos medios, hace un par de semanas, unas 3 semanas, lo expliqué, lo dije y lo he venido repitiendo y lo acabo de publicar en mi cuenta de Twitter, algunas de esas entrevistas, que la estrategia de la ministra de Gobierno es ponerle la marca del juicio político de Diana Tamaín de Creo, para así dividir el pleno, dividir la comisión, para convertir esto en una cuestión más política superficial con P minúscula que política seria con P mayúscula. Y así de blindarla, porque no nos olvidemos que ella estuvo alrededor de cuando la pusieron, pues entonces es bastante absurdo pensar que ella va a hacer algo en sentidos de que haya transparencia en la democracia. Yo creo que el Ecuador tiene que ver acciones concretas, yo creo que hay suficientes funcionarios impunes. Si la ciudadanía ve a la Asamblea como una cloaca, es por acciones de impunidad, que en lugar de andar pensando en el bienestar del Ecuador, están pensando en sus acuerdos. Y la consecuencia de eso es normalizar acciones como esas y tenemos el resultado que estamos viviendo actual. Dignidad es lo que necesita recuperar la política ecuatoriana y los responsables tienen que responsabilizarse por todo esto. El señor líder de Creo, Guillermo Lasso, señaló aquí en los micrófonos de Pichincha Universal que el acuerdo legislativo contemplaba alrededor de 10 puntos. ¿Alguno de ellos fueron cumplidos? ¿Se llevó a cabo estos puntos? ¿O será que el gobierno nacional solamente lo que intentó es utilizar la fuerza que tenían ustedes o tienen ustedes en la Asamblea Nacional, señor legislador? Mire, yo lo que creo es que ante los hechos que han sucedido ahora y el que sucedió una semana después, esto debía no ser más que una pura agilitamiento de que rápidamente se designen autoridades en la Asamblea. Lamentablemente el señor Pachala lo llevó mucho más allá, inclusive después de que no se pudo censurar a María Fernanda Espinosa y salió la coordinadora de Alianza País, Jimena Peña, a decir que el acuerdo no incluía la fiscalización. ¿Cómo así esperaron un año? ¿Cómo así? Eso es muy raro y no se olvide usted de cuando ustedes tienen mucho más tiempo en esto. Yo tengo 2 años. Hay gente que tiene 30 años en política y ha visto 15 veces lo que estamos viendo. La pregunta que yo les hago a la gente que tiene experiencia es, ¿cómo sí? ¿Cómo tú explicas esto, no? Y ellos me dicen, Roberto, un ministro de oposición, asambleísta de oposición, que blinda un ministro es porque se está sirviendo. Allá el nivel de cómo se sirve, pues habría que determinarlo, pero no hay otra forma de explicarlo. Y Luis Pachala lamentablemente llevó al bloque de la oposición, siendo él de otro partido y no de Creo, a
un nivel de servidumbre con el oficialismo, que inclusive le olvidaron a darle la espalda a aquella propuesta de respetar la libertad de expresión y de no apoyar un cambio del orden del día hace poco, que hablaba justamente de los ataques que hace este gobierno de Alianza País, que sigue siendo el gobierno de Alianza País, a medios de comunicación opositores. Pero lo mismo entonces, que en los últimos 10 años lo están haciendo ahora. Pero entonces ustedes, señor legislador, tendrán que sanar, tendrán que arreglar ese conflicto interno que tienen con la presencia del señor legislador Luis Pachala. Mire, yo lo creo que hay que sanar es lo que tenemos que decírselo con claridad a la ciudadanía. Y es que el movimiento Creo es un movimiento de oposición, que el movimiento Creo no puede bajo ninguna forma contemplar, y no lo va a hacer, contemplar ningún tipo de solapamiento ni complicidad con ministros incompetentes, y que esa fue la propuesta y hay que recordarla a viva voz y decirlo. Y que hoy que se ha roto, digamos esto, que yo nunca fui parte, nunca estuve de acuerdo, me opuse frontalmente, me parece que el Ecuador va a estar mucho más tranquilo cuando el bloque, que forma parte, Creo, pues simplemente no reconozca ningún tipo de lealtades a Alianza País. Pero entonces ustedes van a separar de la coordinación de este bloque de la Unidad Nacional al señor Pachala, o ustedes se van a separar como Creo del bloque de la Unidad Nacional. Mire, hoy lo importante es que el Ecuador ha visto cómo la Asamblea Nacional se vuelve a convertir en un caldo de podredumbre. Yo creo que las causales de la ministra, de la presidenta del CNE, tal cual como las de la ministra de Gobierno, pues son contundentes. Lamentablemente la Asamblea Nacional tiene que hacer mucho. Tenemos que pensar en institución. Y yo creo que la claridad con lo que le estoy diciendo esto tiene que reflejarse también en las futuras acciones de cómo voten los legisladores. Porque pueden tirar un comunicado, pueden quejarse, ¿no? Ahí me extraña que el señor Pachala, ni bien se la blindó a la presidenta del CNE, salió a decir que había que evaluar. Imagínese usted, tremendo plantaje que se le hace, tremendo dejan plantada a la ciudadanía con la justicia y la fiscalización, y tienen que evaluar. Me parece eso vergonzoso. Le costaba mucho seguramente al señor Pachala tirar al tacho de basura el acuerdo, como es lo que había que hacer inmediatamente hace mucho tiempo ya. Pero yo creo que lo importante es corregir, y cuando se corrige, mantener la línea de la corrección y no solamente hacerlo como un destellazo del segundo, ¿no? Muy bien, queremos agradecer muchísimo al señor asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, integrante del bloque de la Unidad Nacional, a la que pertenece también el movimiento Creo. Gracias, señor legislador. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos con más información. Secretaría Nacional de Comunicación. Infórmate